Pues esta semana nos adentramos en un tema, el de las conspiraciones, además con una pregunta planteada por nuestro anterior invitado y, cómo no, teníamos que invitar a los mejores en el tema de las conspiraciones porque las conspiraciones existen, ese es su lema. Y me refiero a los integrantes de Clave 45, David Santiso y Geraldine. Bienvenidos a ¿Por qué? Hola, gracias, Luis. Pues muchas gracias, aquí estamos. Pues nada, pues empezamos con la primera pregunta porque me parece que hoy va a dar el tema para mucho y más conociendo a los dos. Así que os planteo directamente la pregunta que me plantearon a mí. ¿Hemos sido visitados por seres extraterrestres? Yo la respuesta es fácil, es constantemente. Casi todo momento. Así dicho, parece algo guau, ¿no? Bien, y la respuesta mía es no. Hala, hasta luego, chao. Vaya, pues... Estoy de broma, estoy completamente de broma. David, vas a ver que durante el curso de estas conversaciones David y yo estamos de acuerdo en más cosas de las que estamos en desacuerdo. Y yo también estoy de acuerdo con él, en que sí, en que constantemente. Y David y yo estuvimos planteando este tema antes de venir aquí a tu programa. Y bueno, dejaré que David lo empiece a explicar, pero habíamos dejado claro que había dos caminos divergentes, ¿verdad, David? Sí, bueno, primero el tema de empezar por la panspermia, que es una de las teorías que está ahora como más en boca de todos los científicos, desechando otras teorías de cómo nace la vida. Que el nacimiento de la vida puede estar... Claro, lo que vamos a intentar buscar a lo largo de la historia varios puntos en los cuales puede haber una intervención extraterrestre o si se puede explicar de otra manera. Efectivamente, si la teoría de la panspermia puede ser la primera de ellas. Es decir, a través de la panspermia se puede decir que si la Tierra está siendo bombardeada constantemente por un polvo estelar de meteoritos con más de 100.000 kilos al día, en ese polvo pueden viajar precisamente seres extraterrestres o ya sean virus o sean incluso microbios o sean incluso otro tipo de seres que viajan a través del espacio, ¿no? Ya sea a través de cometas dentro del hielo o esos meteoritos o ese polvo estelar, ya que si asumimos que el agua terrestre llegó a través de esos cometas, pues también puede haber llegado la vida. Y esto no es pseudociencia, o sea, esto es una teoría que está, ya os digo, en boca de muchos científicos. Sí, correcto. Y también un poquito más alternativo sería la panspermia intencionada, es decir, y enviado por... Ahí vamos, porque hay dos versiones, o bueno, hay varias versiones de esta panspermia, ¿no? A ver, uno de los ejemplos por los cuales, por ejemplo, podemos decir que la vida puede viajar a través de estos meteoritos es que, por ejemplo, el tardígrado es un ser pequeño, diminuto, muy mono, por cierto, si lo buscáis en Google, es una pasada el bicho, es casi inmortal, soporta el viaje espacial, la radiación cósmica, e incluso puede llegar a volver a la vida tras la congelación. También, por ejemplo, tengo apuntado aquí los líquenes terrestres, también pueden llegar a soportar estos viajes. Pero sobre todo los virus o sobre todo los microbios, ¿no? También se habla incluso de los pulpos, que aunque esto está en debate ahora, en el debate científico, si los pulpos fueron en otro periodo aparte del Cámbrico, en otra oleada de la vida, porque son como muy distintos con respecto al otro, a las otras familias biológicas, ¿no? Sí, la evolución convergente. El tema de los pulpos se refiere sobre todo al de los ojos. Los ojos de todos los seres vivos han evolucionado de una manera, en cambio el de los pulpos es totalmente diferente al del resto de los seres vivos. Es que el tema de los ojos da debate solo cómo puede evolucionar el ojo, esa herramienta tan perfecta. Eso da para debate de otro programa para sí solo. O sea, el mundo de los ojos es algo increíble. O sea, que la ciencia está intentando explicarlo todavía, ¿no? De hecho, añadiré yo que los ojos es uno de los aspectos más difíciles de reproducir, tanto a nivel de robótica como a nivel de ingeniería, porque, claro, no basta solamente capturar la luz, sino que después hay que interpretar qué es lo que se ha capturado, lo cual es muy, 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 muy complejo, ¿no? Sí, además, perdona que te haga un inciso, yo me acuerdo de la serie Cosmos y me quedé con una frase que dijeron: existen más partículas en nuestros ojos que estrellas en el universo. Wow. Yo soy muy fan de Carl Sagan, ¿eh? O sea, yo soy muy fan de la serie Cosmos y de Neil deGrasse. Yo soy muy fanático de ellos, Bueno, tenemos varias opciones con la panspermia, ¿no? Visitas organizadas no inteligentes, visitas inteligentes, un terraformismo dirigido,
¿no? Que podría ser la panspermia natural o la panspermia dirigida. La panspermia Pero natural... David, dime. espérate, ¿me permites un inciso? Todo, sí. Entonces tus oyentes, Luis, que estén ya dirigidos a que nosotros estamos enfocándonos en dos ramificaciones, como dije yo al principio. Una que es, si hemos sido visitados por extraterrestres, que los llamaremos simplemente entidades orgánicas, que es esto a lo que nos estamos refiriendo ahora. Y otro aspecto que vamos a revisar más adelante es si hemos sido visitados por seres extraterrestres inteligentes, que es diferente. Claro. Así que ahora estamos cubriendo la área de visita orgánicas, que no tiene que implicar inteligencia, ¿verdad, David? Lo que pasa es que si es una panspermia dirigida, la inteligencia no nos ha visitado, sino que nos las ha mandado. Correcto, pero nos han mandado seguramente el material orgánico. Continúa con la exposición, porque estábamos hablando de natural y de dirigida, ¿verdad? Primero, la panspermia natural es que se ha dado de una manera, se ha dado, por ejemplo, hay varias formas también la panspermia natural. Puede que la vida se haya surgido en un punto en concreto del universo y de ella hayan chocado pues esos meteoritos o esos cometas y haya arrastrado la vida por todo el universo, ¿no? Es más probable que se haya dado en distintos puntos, como era la teoría antigua, que era el caldo primigenio. Lo ven más difícil los científicos. Es como que no es tan fácil pasar de lo inerte a lo inerte. Somos tan distintos. Sobre todo esa creación del ADN no se acaba de dar, no se ha podido replicar en un laboratorio, ¿no? Hay otra teoría que a mí me gusta mucho, que es la de que estrellas enanas blancas desprenden carbono y lo lanzan al universo. Y entonces esos son como las materias primigenias para dar pie a la vida. Y esa explicaría que se divergeran por todo el universo. Yo creo, y tengo la fe, y muchos científicos lo dicen, que el universo es un vergel de vida. Y la otra teoría es la panspermia dirigida, que es la de James Watson y Francis Crick, ¿no? Que son premios Nobel, aunque estos son racistas, machistas y homófobos. A uno de ellos creo que le han quitado además el premio Nobel por decir que los negros eran menos capaces, y después se tuvo que desdecir. Pero el caso es que él asegura que un accidente de moléculas chocando entre sí para provocar vida, que es tan probable como que el montaje de un jumbo, de un avión creado por un huracán tirando un depósito de chatarra. Es muy difícil. Claro que el universo también es tan grande y las oportunidades de que eso ocurra son tantas que una de cada 1.000 millones puede ocurrir. ¿Es la nuestra? Pues podría ser o no. ¿Es más probable que sea una panspermia dirigida? Bueno. Ahora, hay un punto, sí, hay un punto, Luis, en que no vamos a entrar, y David y yo lo habíamos hablado, hay un punto en el que no vamos a entrar demasiado, ¿no? Que es la composición primigenia de la vida. O sea, cómo se forma, cómo se produce, qué es lo que la origina, dónde aparecen esas primeras moléculas en el universo. Ahí no vamos a entrar, no solamente por falta de datos, sino porque las teorías son múltiples. Y ahora aquí, y tu pregunta es si hemos sido visitados por extraterrestres. Por tanto, la vida ya está formada. Claro, así que... pero ahí hay un tema. Si hay una inteligencia que es la que ha dado ese paso de crear lo inerte o sea, de lo inerte a lo vivo, ahí hay una prueba o un indicio de que hay una intervención alienígena, ya sea que de nuestro planeta o sea desde fuera. Pero, por ejemplo, puedo hacer una cosa más sencilla. El Voyager 1 lleva bacterias humanas. Si ese Voyager acaba estrellado contra un planeta, ha infectado ese planeta con vida. Y esa vida, a través de los largos de millones de años, puede evolucionar. No ha sido una panspermia dirigida por nosotros. No tiene que ser una entidad super evolucionada, ¿sabes? Claro. Y no tiene tampoco que ser una conspiración científica para crear vida. Ha sido un accidente fortuito. O sea, estamos hablando en hipotético, ¿no? En este caso que está diciendo David sobre el Voyager 1, ¿no? Y seguramente también parecido a otros satélites que a lo mejor se desbocan y que están en el espacio, ¿no? Y que contienen también bacterias o que contienen restos, ¿no? Y que eventualmente caerán en otro lado. También puede ser la posibilidad de que llega un alienígena hace 100.000 millones de años, aterriza, se toma un pisco labis aquí y deja los restos, y eso a través de los años puede provocar vida. Eso es otra teoría. Lo que pasa es que no tenemos pruebas. Yo voy a decir posibilidades y si tenemos alguna prueba para verificarlo. De hecho, por ejemplo, la teoría de la panspermia no está verificada hasta que no podamos capturar un meteorito o investigar un cometa en el espacio y chequen si tiene esas células, virus o criaturas congeladas, ya que los hallados aquí en Tierra, en el planeta Tierra, los que dicen que vienen de Marte, dicen que tenían indicios de que podía tener vida,
pero también pueden haber sido contaminados una vez que llegaran. Entonces no tenemos ese chequeo hasta que no lo hagamos en el espacio, ¿no? Y creo que no va a quedar mucho tiempo para que eso ocurra. Súper interesante. Mira, además, curiosamente, hace ya un año en otro programa que tengo, que suelo de vez en cuando hacer mis reflexiones sobre ciencia, que se llama Universo Oculto, planteé y analicé qué edad podría tener la civilización más antigua del universo, analizando cuándo surgieron los primeros planetas rocosos, qué tipo de estrellas son las más adecuadas y analizando las características que conocemos en la vida en nuestro planeta. Y calculé que hace 7.000 millones de años ya podía haber surgido una civilización parecida a nuestra. Es decir, así que os voy a preguntar la siguiente pregunta. ¿Creéis que existen otras civilizaciones en el universo? Ahí vamos a ir después un poquito después, no te me adelantes, porque ese es otro de los temas de si hemos tenido civilizaciones antiguas o si hemos tenido unas involuciones y la intervención de los dioses en esas evoluciones. Puede ser, no tenemos pruebas, pero puede ser. O sea, opciones hay, pero bueno, no nos adelantemos. El caso es que, por ejemplo, una de las cosas importantes es que el tema de la evolución, si ha habido una intervención alienígena en nuestra evolución, ya sea para pasar de lo inerte a lo inerte, o salir del agua, o sencillamente para que el humano tenga inteligencia, podría ser otra prueba de que habíamos tenido una intervención alienígena, que si hemos tenido visita, ¿no? El caso es que la evolución ha respetado patrones en distintos sitios del planeta. ¿Eso también puede haber ocurrido en otros planetas si se dan las mismas condiciones? Pues puede ser. Eso había provocado que también haya evoluciones en otros planetas y hayan tenido precisamente... O sea, primero, si queremos saber si ha habido intervención alienígena, tenemos que saber si hay alienígenas en otros planetas, si han tenido esa evolución hace millones de años, ¿no? De hecho, José Manuel Nieves ha lanzado un vídeo hace poco en el cual comentaba que hace 1.000 millones de años la bacteria pasa de convertirse al primer animal complejo, LUCA, que aún no lo hemos hallado. Esta podría ser la clave si hemos sido intervenidos. Estamos cerca de descubrirlo. De hecho, tenemos un descendiente directo, cercano, que se halló en el fondo de un lago de Escocia de hace 1 millón de años. O sea que la primera vez que pasamos de una bacteria a un animal complejo, el primer eslabón, es hace 1 millón de años en la superficie de un lago. No en el océano profundo, que ahí es más difícil de investigar. Si es panspermia y ha caído sobre el agua, pues en un lago es un lugar que yo me parece propicio, pero bueno. El caso es Te voy a hacer un inciso sí. A lo de LUCA para que la gente, porque quien no nos conozca, todos los seres vivos de nuestro planeta descendemos de un ancestro común al que se denomina LUCA, que es último antepasado común universal traducido a sus siglas en inglés. Pero el periodo comprendido entre la Tierra primigenia sin vida hasta el LUCA también todavía continúa siendo un misterio. Y espera, y aquí hay otro factor también que tú dijiste sobre, me encantó lo que dijiste, ¿no? Que el eslabón encontrado después de Lucas fue encontrado en un lago, en el fondo de un lago en Escocia. Y tú dijiste, ¿no? En el mar nos costaría más investigar. Tened en cuenta que la mayor parte de las comprobaciones que tenemos que hacer con los métodos científicos que poseemos actuales padecen la miopía de los 3 sabios. Y esto quiere decir que las posibilidades son infinitas, pero nuestras posibilidades son muy finitas. Hay una vieja historia de 3 sabios que iban por el bosque, pero ellos eran ciegos, se encontraron con un elefante, uno le agarró la trompa, otro le agarró una pata, otro le agarró el rabo y le dijeron: ¿qué estamos agarrando, ¿no? ¿Qué es esto que tenemos delante? Y uno dijo: es una serpiente, otro dijo: es un tronco de un árbol, y otro dijo: debe de ser una rama, ¿no? Porque cada uno estaba tocando la misma cosa del diferente animal, pero diferente parte, y estaba analizándolo según el contexto de su tacto. Y a esto quiero decir que, teniendo en cuenta este descubrimiento, seguramente la realidad y las pruebas están en partes del océano que en este momento no tenemos la tecnología para alcanzar, y que también ha habido movimientos tectónicos que nos los han desplazado en diferentes puntos de los que no somos conscientes. Pero el hecho de haber descubierto esto en un lago, pues por lo menos nos da la humildad de decir: hemos descubierto un indicio con los pocos conocimientos y con los pocos medios que teníamos para descubrirlo. Es que otra de la teoría del caldo primigenio decía que era en la profundidad de los océanos, con las chimeneas que hay ahí abajo, se producía ese caldo de cultivo que producía ese proceso, ¿no? Y sin embargo este antepasado directo de Luca lo tenemos en un lago. O sea, para mí eso significa... Eso no descarta todavía la otra versión, pero bueno. De hecho, lo que decías del ADN, ¿no? El ADN de la mosca de la fruta y el humano es en 80% exactamente igual.
y con respecto al chimpancé tenemos más del 98% exactamente igual. Es decir, lo que nos hace humanos es menos del 2% con respecto al orangután. Otro indicio que nos puede indicar la intervención alienígena es precisamente qué fue lo que provocó la evolución del ser humano del chimpancé. Podemos decir que el hombre ha evolucionado gracias a una intervención alienígena, que esto es algo que se ha dicho mucho en ciencia ficción y en libros pseudocientíficos, ¿no? La intervención alienígena en antiguas culturas. Los aliens modificaron nuestro ADN y nos dieron cultura, o bajaron y nos enseñaron a hacer cultivos y a organizarnos, que eso es algo que está en toda la mitología humana, ¿no? En todas las religiones. Sí, aquí aprovecho yo para decir un detalle, ¿no? El hecho de que tenemos que tener mucho cuidado también al analizar antropología, al analizar mitos y cultura, porque pecamos de la ambigüedad y de la metáfora y barrer para casa a nuestro sesgo de confirmación y nuestra propia inclinación de creencias. Es cierto, como dice David, que hay cantidad de mitos creacionales donde hablan de intervenciones de dioses, ¿no? Que son los que mejoran al ser humano y lo traen a la situación actual. Particularmente dentro de los indios Hopi, por ejemplo, incluso mencionan diferentes razas anteriores, diferentes civilizaciones, diferentes periodos de evolución del ser humano. Hablan de 5 humanidades, ¿no? Y esto también se traslada a la cosmogonía, por ejemplo, tibetana, que también hablan de diferentes humanidades que existieron antes de la actual. Y otras, y varias que ahora mismo no me vienen a la mente, pero sé que a través de los mitos de creación, ¿no? Pues eso, los dioses muchas veces tienen el papel cultivador, el papel de avanzar al ser humano. Tú recuerdas, ¿verdad, David, que en los mitos sumerios, que tú estás muy familiarizado con ellos, cómo los dioses hacen evolucionar a los seres embrutecidos que están en su momento habitando la Tierra para convertirlos en los seres humanos que los van a adorar y trabajar para ellos. Claro, ¿verdad? de hecho cogen un animal, lo modifican para tenerlos como esclavos porque ellos estaban cansados de trabajar, ¿no? El famoso mito de los Anunnakis y todo esto, que son los cabeza negras y son para servir a los dioses. Dioses / alienígenas, ¿no? Pero también sí. en el mito judío, que es una evolución o una derivación de este mismo mito sumerio, también es un poco igual. O sea, es Dios el que toca Correcto. Al ser humano para hacerlo a imagen y semejanza, y podría interpretarse como esto. Bueno, en definitiva no hay ninguna prueba. En el ADN se vería todo en principio cuando se estudia. No hay ninguna prueba de que el ADN humano haya sido modificado. El ADN basura no es ADN Anunnaki por lo que sea. Es que no sabemos a qué corresponde. Bueno, aclaremos que ADN basura, cuando estaban en los años 90, ¿no? Haciendo el código genético del genoma, pues como dices tú, no sabían, no tenían ni perra idea de para qué servían todas estas moléculas, ¿no? Entonces dijeron, esto debe de ser relleno, debe de ser basura, ¿no? Ahora, a medida que han ido avanzando las investigaciones, se están dando cuenta de que son modificadores de grandes factores del animal. No hablo ya solamente del ser humano, ¿no? Cualquier animal, esas partes que tú dices código basura, pues no. Le modificas un trocito y tienes ramificaciones a largo plazo y fisiológicas, etcétera. Es que además hay la tendencia del ser humano de aquello que no entiende, necesita incipientemente darle una explicación, ¿no? De hecho, el nacimiento de las religiones nace de ahí. Del mundo que no entiendo, le doy una explicación. Y si es un pensamiento mágico, pues me da igual porque eso me satisface, ¿no? Entonces esto volvemos a cometer el mismo error que le damos la explicación de alienígena. Lo que no entiendo tiene que ser alienígena. Bueno, pues claro. No tiene por qué. Algún día lo será igual, y algún día acertaremos, pero por lo general es más probable que no. Entonces no hay prueba. Y aquí estamos ya entrando de lleno, Luis, en el aspecto de ahora sí hemos sido visitados por entidades extraterrestres inteligentes. Ahora ya estamos de lleno. Y además me surge una pregunta también con la exposición que nos está haciendo David, porque y que también has hecho tú, Gerald. Si esas civilizaciones dicen que había otras civilizaciones, esos seres que podíamos catalogar, o esos fenómenos, o esos ovnis,
Podrían ser de civilizaciones extraterrestres, podrían ser de una civilización humana anterior a la que conocíamos. Me surgen un montón de preguntas aquí, sí, entonces. Por poder podría ser muchas cosas o ninguna también. De hecho, yo pienso que es más otra que es un fenómeno sociológico. Es una que está muy relacionado con las religiones. De hecho, con Pablo Vergel, que lo tuvimos en el programa. Cómo se infecta o cómo se distribuye esa paranoia o esa historia y la gente con esa... está como necesitando creer en esa teoría y eso se difuma, se explaya por toda la sociedad, ¿no? Ya sea, por ejemplo, como pasó en Estados Unidos con las sectas satánicas que iban matando niños y resulta que después no ocurrió. O como ocurre con el fenómeno satánico que se expandió en los años 80. Pues lo mismo, la misma explicación se podía dar para los fenómenos ovni e incluso para la religión, pues con los fenómenos de milagros o apariciones o cosas así, ¿no? Pero... A ver, David, ¿me permites tocar un poco en lo que estás tú diciendo, ¿no? De la extrapolación sociológica, un poquito, a tocar un poco hacia Daniken, por ejemplo? Sí, claro. No, solamente te voy a abrir la puerta, es capital para que te explayes. Porque aquí, Luis, entra un factor muy curioso que a mí me encanta analizarlo a nivel privado, a nivel personal, digo, ¿no? Que es el hecho de que en los años 70, ¿no? Este personaje llamado Eric von Däniken, ¿no? Escribe unos libros fabulosos donde habla de la posición de alienígenas ancestrales y él empieza a usar dos factores para apoyar los puntos en los que ya cree él. Esos dos factores son el hecho de que hay un montón de restos arqueológicos y monumentales a los que no tenemos explicación hoy en día. Estamos hablando de Tiahuanaco, Pumapunku, la Puerta del Sol, todas estas cosas asombrosas, ¿no? El astronauta de Palenque, etcétera, que él, en los años 70, está diciendo que todo esto encaja con una teoría de que en el pasado vinieron seres extraterrestres de tecnología avanzada que nosotros, como seres sin evolucionar, los convertimos en dioses. Alienígenas ancestrales, vamos. Eso se convirtió en la teoría de alienígenas ancestrales. Pero el problema de esto fue el hecho de que Däniken, a pesar de que es una teoría maja, y yo le doy mucho mérito, y de que ayudó a mucha gente de la generación de los 70, ¿no? a echar su imaginación a volar, el problema de esto fue que después, cuando fue contrastado y contrapuntado con hechos que desmoronaban esto, pues él no le daba relevancia, él lo barría para afuera y seguía intentando encajar en agujeros cuadrados su teoría redonda, o al revés, ¿no? Su teoría redonda en agujeros cuadrados. Y después otra gente ha intentado darle apoyo a Däniken con la teoría de los cultocargos, ¿no? Que esto fue un incidente que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial en las islas del Pacífico, donde los pueblos no contactados se encontraron de repente con la civilización norteamericana y cuando los norteamericanos dejaron aquellas islas después de la Segunda Guerra Mundial, los pueblos nativos continuaron haciendo representaciones de los americanos y de los soldados como si fuesen sus dioses, ¿no? Entonces esperaban su llegada, sí, y todavía continuaban esperando su llegada. Y además hicieron sus pistas de aterrizaje y todo. Claro, todo, muchísimas representaciones, ¿no? Hay muchos detalles de los cultos cargos que son fascinantes, pero claro, esto ayudó a la gente a barrer para casa hacia la teoría de Däniken. y como David y yo hemos hablado cientos de veces, la teoría de Däniken, punto por punto, cuando la extrapolas, ¿no? Se cae por su peso. O sea, decir cosas como que hacía falta hacer los famosos dibujos de Nazca para que naves espaciales que venían a través de galaxias pudiesen encontrar dónde aterrizar. Sí, o sea, porque si no estaba la línea de Nazca, no aterrizaba la línea. O sea, era capaz de atravesar el cosmos, velocidad de la luz, pero si no le hacías la línea de Nazca, no encontraba para aparcar. Por lo que fuera. Eso es. Sí. Eran muy avanzados, pero al llegar aquí a la Tierra ya. Pero ojo, la teoría de Eric von Däniken, en lo que acabas de contar de que precisamente el ser humano sea capaz de tomar a otra civilización superior por dioses, eso demuestra que en el pasado podía haber ocurrido. Es decir, esto no descarta que igual alguna vez una línea haya bajado y se la haya tomado por una civilización más avanzada, incluso de otra parte, de yo que sé, un Atlante. Pues hubiera bajado o en este caso hubiera subido y lo hubieran tomado por Dios. No lo descarta porque es
podía haber ocurrido. Eso sí, no lo demuestra. Dice que puede haber ocurrido. Däniken no fue capaz de demostrarlo con los datos que dio, y de hecho muchos científicos que analizaron las pruebas que puso Däniken consiguieron rebatírselas, la mayor parte de lo que Däniken expone. Sí, además una frase de Däniken, si no recuerdo mal, decía: los ángeles fueron seres extraterrestres. Él también extrapolaba el tema de la religión con esos seres extraterrestres. Esto lo hablé yo con David varias veces. Si Dios, el Dios judío, el Dios Yahvé, el Dios judío de la Biblia, hace la creación de la nada con su palabra, perdona, pero ya estaba fuera de la Tierra, por tanto Dios ya era extraterrestre. No tiene gran mérito decir que Dios es extraterrestre, ¿eh? Y ahí quiero deciros una cosa, por ejemplo, otra de las pruebas para la intervención es precisamente eso, ¿no? Si nos ha dado la cultura, o si nos ha dado todo esto, si nos ha dado o ha tocado el ADN para que tuviéramos esa educación, cuando lo podemos demostrar o cuando lo podemos explicar sencillamente porque el ser humano es débil por naturaleza, necesita adaptar el entorno para poder sobrevivir, si no se muere. Por lo tanto, el que sobrevive es el que es más ingenioso. Al agruparse en grupos y al descubrir la ganadería porque lo tiene más cerca, vamos especializándonos. Y después el hecho de la guerra, el que haga el arma más fuerte gana, incentiva que el que sobrevive sea el más ingenioso. O sea, lo podemos explicar simplemente con sociología. Y la evolución de los más listos son los que sobreviven. Por lo tanto, los que son más tontos, entre comillas, son los que mueren. Eso provoca que la creación de la cultura, la diferencia del chimpancé y la nuestra, es que nos matábamos entre nosotros en grupos organizados. Ahí está la evolución. No hace falta que llegue Yahvé y nos señale a la ciudad de enfrente para que nos matemos. Que esta es otra de las cosas que también podríamos hablar. Estos dioses siempre eran psicópatas. O sea, no tenían ningún tipo de empatía, ¿no? Si tan evolucionados eran, pues... No me gusta usar la palabra siempre. Prefiero decir que hay una inmensa cantidad de ellos que sí, que son extrañamente psicopáticos. Por ejemplo, los del panteón griego, y después que fueron traducidos a los del panteón romano, se comportan muy psicopáticamente, ¿no? Y el judío también de Yahvé, pues también, ¿no? Ahora que también tienes Viracocha, tienes otros dioses creadores, Bueno, ¿sabes los cuál me Hopi, ¿no? llama la atención, David? Los Hopis que decías, ¿no? Que salvaron Claro. a los humanos, que eran Chinas, hombres hormiga y tal. Exactamente. Pero ¿sabes cuál me llama también la atención a hablar aquí? Los dogones, la famosa tribu Dogon, que es una tribu de África en la cual el escritor Robert Temple, allá por los años 70, también escribió un libro llamado El misterio de Sirio, porque él se encontró con unos antropólogos que estaban viviendo con los dogones, y los dogones tenían conocimientos muy avanzados astrofísicos, o sea, del universo. Sabían, por lo menos dijeron que décadas antes de demostrar que la estrella Sirius pertenecía a un sistema binario, ellos ya lo decían que era así. Y aunque en este sentido también se habla que hubo intoxicación por exploradores. Yo es lo que iba a decir, creo que se desmontó, ¿eh? Claro, no se desmontó, se intentó desmontar. Quiero decir que esta posición de que dijeron que seguramente fueron influenciados por misioneros es posible, pero eso tampoco encaja 100%, justifica 100% las cosas que ellos decían que pertenecían a su cosmogonía y a su panteón. No encaja 100%. Yo aquí me pongo más de parte de que si tú eres de los escépticos recalcitrantes, pues entonces querrás ajustarte a esta idea, ¿no? De que seguramente fueron misioneros que les pasaron esta información. Pero, o sea, yo me dejo un poquito aparte, diciendo quizás sí, quizás no. Lo que sí es cierto es que ellos hablaron de los gnomos, que eran sus dioses creadores, y que, al igual que muchas otras cosmogonías, son extraterrestres, vienen de las estrellas, vienen de estas estrellas en particular, entran en el agua, por tanto son anfibios, y después tienen actitud ambivalente, tienen una actitud de cara dual. Quiero decir, por un lado son psicópatas y le beben la sangre al pueblo, literalmente como vampiros, pero por otra parte también son maestros y les enseñan a cultivar, les enseñan a manejar mejor la distribución del agua, les enseñan también cosas del cielo. Por eso a mí me parece en este aspecto, ¿no?, la cosmogonía Dogon, que admite ser que sus dioses son extraterrestres, más aplicable al resto del mundo. Así como Yahvé, ¿no?, y los judíos tenían a este dios de ira, venganza, ataque y sangre,
después pues introducen otras herejías que empiezan a suavizar la idea de este Dios, ¿no? Como por ejemplo la cristiana y a Jesús, que dice: yo no he venido a abolir la ley de mi padre, he venido a modificarla y a completarla. Mira, y es un punto interesante porque es la evolución precisamente de estos dioses o alienígenas que primero empiezan siendo dioses como en forma de animal, pero sin embargo después pasan a ser humanas y después pasan a ser también que no se pueden llegar a representar. Es decir, los dioses evolucionan con el pensamiento humano. Eso significa o demostraría que en realidad son creados por ellos. Si fuera un alienígena que fuera inmortal o que fuera un dios que de verdad existiera y fuera inmortal, su representación, a lo poco que se presente ante estos humanos, no cambiaría. Y sin embargo, con los años va cambiando además según la zona son distintos, ¿no? O sea, es como... son los humanos los que crean a los dioses a su imagen y semejanza, no al revés. Sí, a ver qué dice Luis. Sí. Estoy de acuerdo en este caso con David. Es verdad que los dioses van evolucionando tanto con el tiempo como con el lugar y la zona. Correcto. Por lo tanto, no pueden evolucionar de esa manera. Si uno utiliza el sentido común, o son los dioses y son visitados por son seres extraterrestres que llegan a la Tierra, deberían tener toda la misma forma. Los vieras en África, los vieras en América o en Australia, pero evolucionan dependiendo de la zona y el lugar y el tiempo. Es decir, ha ido evolucionando esos dioses desde la época Edad Media, los primeros, o los dioses paganos, a lo que conocemos en la actualidad hoy. Pero es que incluso va evolucionando hasta el concepto de platillo volante. Antes tenían 4 patitas, luego se hacen triángulos, luego se hacen... Va evolucionando también. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta estos datos porque a lo mejor el problema está en que es nuestra mente, nuestra necesidad de intentar explicar algo. Es decir, como dice mucha gente, intentamos explicar hoy el fenómeno de, por ejemplo, OVNI, como si fuese una nueva religión. Efectivamente. Es decir, como el OVNI, intentar demostrar... Digo que el OVNI de Kenneth Arnold eran platillos volantes, aunque no era exactamente lo que había dicho, pero después es como que la infectación de ese comentario hace que todo el mundo vea los platillos como eran en los años 60, ¿no? De metal, con contrachapado y tal, y sin embargo, según vamos avanzando, evoluciona a luces, a figuras extrañas, a según lo que tenemos nosotros, lo que tiene ese humano que ha visto ese avistamiento como concepto de alienígena, ¿no? Por lo tanto, nace de nosotros, no que venga de fuera, en el 99,99% de los casos. Por supuesto, esto explicaría la mayoría de los casos. Igual hay un 0,01% que sí puede ser un avistamiento real, pero por eso hay que separarlo. Pero luego aquí también me planteo, digo, a lo mejor están viendo lo mismo, pero lo intentan trasladar con sus palabras. Yo ahora mismo invito a cualquiera de nuestros oyentes que den un radiocassette antiguo a un niño de 10 años, 8, y le diga, y que le pregunte qué es eso, y cada uno le va a dar una respuesta diferente, y solamente los que los conocemos sabemos que es un radiocassette antiguo o un tocadiscos, y seguramente cada uno dirá una cosa. Uno se pensará que es para jugar, otro que... Mira, una caja. Había un fenómeno, había leído un artículo hace poco de que habían conseguido recrear la sensación de tener un fantasma en la habitación, ¿no? Y habían hecho unos experimentos que bajo unas condiciones a ti te daba la sensación de que tenías un fantasma. Si eso se puede generar en un laboratorio, el fenómeno OVNI es el mismo. Bueno, ahí es donde no estamos de acuerdo. A mí me parece que debe haber una correlación muy interesante entre esos dos casos, pero yo no me atrevo a saltar a decir que el fenómeno OVNI es lo mismo que reproducir la sensación de un fantasma. Porque sé por dónde vas, David. Simplemente digo que sí, estoy seguro de que es un indicio y que hay puntos de correlación, pero no creo que sea demostración factual, causística, y sobre todo que lo puedas aplicar a todo el fenómeno OVNI. Exactamente, igual no al 100%, pero yo creo que en muchos casos lo que me refiero que es una percepción, que es la percepción del ser humano ante un fenómeno. Él tiene que dar una explicación y le da esa explicación, ya sea un fantasma, ya sea un encuentro de la Virgen o sea un OVNI. Ahí me has abierto a mí la puerta donde yo quería ir. Vosotros estáis hablando sobre la evolución de la percepción de los dioses, la evolución de la interacción de los dioses, y os vengo a decir yo también el hecho de Santiago de Compostela, que viene del nombre de Campus Stellae,
que quiere decir el campo de las estrellas, y que más o menos a principios del primer siglo después de Cristo y segundo siglo después de Cristo, cuando llegan los visigodos, dicen que ese campo era famoso por las apariciones de luces que había. Cuando llega el cristianismo, lo adapta y se lo asigna al apóstol Santiago. Y se crea después, más adelante, una catedral de adoración. Una vez ya que el cristianismo está expandido por toda España, una vez más al apóstol Santiago, pero que tiene que ver con algo mucho más ancestral. Aquí, amigos, yo os abro la puerta a 3 conceptos. Y que tu audiencia, Luis, lo investigue por su cuenta si les interesa. Uno es la teoría de la intrusión de Callejo con Canales. Otra es la teoría de la distorsión con nuestro querido amigo Caravaca. Y la tercera es la realidad daimónica que introduce Patrick Harpur. Patrick Harpur es el último exponente de la realidad daimónica, pero su trabajo está basado ya en Henderson y en Thompson, que fueron gente que en los años 50 ya empezó a exponer esto. Lo cual en los años 70 después fue apoyado por gente como Jacques Vallée y John Keel. Hablando de lo siguiente, y todo esto, estos 3 temas... Bueno, estos 3 temas que yo diría más bien daimónico todo. No solamente forteano. Forteano tiene que ver con alta extrañeza. Daimónico tiene que ver con lo que decían los antiguos griegos. Los antiguos griegos que creían que había unas fuerzas exógenas al ser humano que influían y podían interactuar con el ser humano, pero que no eran humanas, y lo llamaron daimones. Eso, y que después, ojo, a lo largo... Eso, sí. ojo, hoy día se podría llegar a explicar con una esquizofrenia, por ejemplo. O con una doble personalidad. También. Y no solo hoy en día, sino ya de aquella. Ya de aquella, cuando ibas al templo de Apolo y había un montón de hierbas siendo quemadas, que quién sabría qué efectos tendría, ¿no?, sobre la percepción y la realidad. Pero... un detalle que todos estos investigadores están hablando, estoy hablándote de Callejo, Vallée, Caravaca, Keel, y que tienen en relación con los anteriores, era que están investigando el concepto de que, ajeno al ser humano, haya un tipo de inteligencia que lo pueda influenciar, que pueda interactuar con ellos en momentos muy puntuales, y que a lo mejor están no solamente detrás de lo que nosotros atribuimos a los dioses, sino que después puede estar en correlación a lo que atribuimos a la mitología, como duendes, hadas, trasgos y otras cosas parecidas, y puede estar detrás del fenómeno ovni y puede estar detrás de apariciones marianas incluso. Y esto tiene mucho más valor cuando se leen los estudios que se han hecho de las apariciones marianas contrastadas con fenómeno daimónico. O sea, con hadas. Y cuando por ejemplo, se estudia las apariciones en Portugal de Fátima, simplemente a valor crítico, ¿no?, con ojo crítico, basándonos en las descripciones dadas por los testigos, todo esto entra dentro de más de un ámbito de un avistamiento como ufológico o ovni, más de lo que sería algo incluso religioso. Es que te puedes ir incluso más atrás, las experiencias ovnis que hay dibujadas en las cavernas. Claro, viene a la mente Tassili. OVNIs en la Biblia, abducciones en la historia, ¿no? Lo que llamaban los súcubos, ¿no? Esas parálisis del sueño que tenían en la antigüedad, ¿no? Que también se pueden explicar con pesadillas, paranoias, alucinaciones, delirios, la esquizofrenia, epilepsia, claro. O simplemente sugestión, la autosugestión o la sugestión que te dan por el entorno, ¿no? A ti te dicen constantemente y te han educado con el miedo al demonio, no salgas allí que te va a matar el demonio, que te va tal, y al final te sugestionas tanto que te acaba ocurriendo, ¿no? Recordemos también, recuerda también lo del asesinato del exorcismo de Albaicín, por ejemplo, cuando a las personas que mataron debido a que estaban intentando llevar a cabo un exorcismo y basado todo en creencias personales, religiosas. Casos como esos hay muchos de exorcismos. Un ejemplo tenemos en el vudú. Con el relacionado con... Y el vudú, curiosamente, tiene mucho que ver. ¿Ves? El vudú es algo que yo tomaría como un punto de inflexión para analizar una cultura local y cómo es después extrapolada bajo los anteojos del occidentalismo. Porque lo que hay de verdad detrás del vudú tiene poco que ver con lo que los occidentales nosotros conocemos con el vudú. Lo digo en serio, y sobre todo la corrupción la intoxicación que tenemos nosotros al decir, fíjate en el vudú. Seguramente
los que estamos aquí presentes, nosotros tres, no entendemos ni el 5 ni el 10% de lo que hay de verdad detrás. Igual es igual un poco irse del tema, pero creo que el vudú es una variante de sus antiguas creencias con el cristianismo o algo así. ¿Y cómo evoluciona? No. Si el vudú tiene muchísimo que ver con un chamanismo ancestral que después, una vez que es sacado de África y es traído al esclavismo en América, correcto, ahí es donde se impregna de cristianismo. Sí. Correcto. Pero es relativamente moderno, además, es una mitología relativamente moderna. Bueno, lo que quiero decir es que el hecho de que nuestra composición química desde hace más de 10.000 años o más incluso es exactamente la misma ahora que cuando estábamos en las cavernas, por eso tenemos las mismas experiencias. Eso explicaría que no es que nos visiten a lo largo de nuestra historia, es que nuestra estructura química y nuestras percepciones son las mismas. De hecho, hay un libro... un libro que me gusta mucho, que es el de La historia comienza en Sumers, que es la primera civilización que tenemos constancia sobre escrito de cómo funcionaban, y vemos que sus dilemas y sus problemas y la forma de pensar y de organizarse no difieren muy poco de la nuestra. Sí, nosotros tenemos tenemos ordenadores y tenemos más historias, pero en esencia tenían los mismos problemas, las relaciones de padres e hijos y todo eso. O sea que somos exactamente igual, solo que nuestro entorno cambia algo, ¿no? Por lo tanto, tenemos nuestras mismas percepciones, ¿no? No existían programas tan buenos como Clave 45 en esa época. Estoy seguro, yo te digo una cosa y te lo digo sin ninguna humildad o sin ninguna soberbia. Estoy seguro que muchas reuniones que habría en una plaza de pueblo tocaban temas de manera más densa y más interesante de la que la tocaremos jamás en Clave 45. Bueno, porque de aquella Sócrates y todo esto, claro, ¿no? Los griegos. De aquella sentarse y hablar formaba parte de un arte y formaba parte del ritmo de vida, mientras que hoy en día estamos demasiado distraídos y demasiados, yo diría demasiados embrutecidos por diferentes fuerzas. Y esto sería otro tema totalmente diferente, sí, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que algo adoctrinados. Parece que tenemos que seguir una línea en los debates y, correcto. Bueno, en esa época yo creo que no había. La tele tiene algo de culpa, puede ser, ¿no? Bueno, yo quería retomar. Por no ir, no, porque sé que nos vamos y claro que está nos ahí. vamos. Me encanta cómo está dirigiendo hoy David el programa, porque me encanta. Que Luis se arrepienta de habernos traído. Nada, es un placer, me está encantando. Bueno, el caso es que el hecho de que para nosotros interpretemos cómo reaccionábamos a encuentros ovnis hace 10.000 años es un error que hace Eric Daniken y Sitchin, por ejemplo, el de los Anunnakis, que sabía leer así sumerio así de seguido, pero se lo inventaba, si yo también sé. Pues el caso es que hay un error que es tomar los mitos desde el presentismo. Esto es algo que viene muy bien para hacer ciencia ficción, ¿no? Como Stargate o la serie V, ¿no? Que después derivó en esto de los reptilianos, o incluso el propio Men in Black, ¿no? Que en el momento en que se hace la película mata el mito, ya no se dan casos de hombres de negro. El caso es que si tú cuando interpretas el mito desde el presentismo tienes una enorme ventaja, pero tú no sabes realmente cómo pensaban o cómo presentían el mundo aquellas personas, incluso en el propio judaísmo o incluso con el propio Jesús, ¿no? Con caballo de Troya y todo esto, que sean alienígenas, cuando los propios judíos de aquella época no tenían la percepción de que existiera el espacio o existiera algo fuera de la Tierra, o no lo concebían. Sin embargo, nosotros al reinterpretarlo pues nos estamos equivocando. Pues Luis, yo te quiero, con esto que ha dicho David, yo te quiero también retomar otro punto que es muy interesante. Hemos extrapolado hemos abierto cantidad de melones, pero hay dos ramas que hemos abierto aquí que, vamos a ver, una de ellas es que estamos hablando de quizás algo del fenómeno OVNI, ¿no? Tenga que ver con visitas extraterrestres, pero también hemos dejado claro que quizás mucho del fenómeno OVNI no tiene que ver con visitas extraterrestres, mucho de ello tiene que ver con la percepción del ser humano, mucho de ello tiene que ver con su cultura, como decía David también, con diferentes estados de conciencia. Y otra cosa que tú abriste el melón al principio del programa y que dijimos espera un poco para ello, era la posibilidad de civilizaciones anteriores, que la estemos malinterpretando como posibles visitas extraterrestres. ¿Te acuerdas, Luis? Sí, es que es un tema también interesantísimo cuando se suele hablar de estos temas.
Por eso habíamos hablado también, como te dije yo, de que diferentes cosmogonías tibetanas, los indios Hopis, y incluso más recientemente, ¿no? Cosas como la teosofía, hablan de humanidades anteriores a la humanidad existente. Una cosa que aquí David nos ha puesto en relevancia es el proceso evolutivo. Seguramente un ser humano que te encontraras hace 40.000 años o 50.000 años era biológicamente, la composición cerebral casi idéntico a lo que es un ser humano de hoy en día. Y cuando incluso hablamos de otras tipos de humanidades, cromañones, neandertales, etcétera, ¿no? Las diferencias entre ellos y nosotros a nivel genético también son muy mínimas. Hace poco se ha descubierto que es muy probable que el Homo sapiens ya estuviera procreándose con neandertales y que fueran compatibles en cuanto a su procreación. Claro, de hecho tenemos ADN neandertal. O sea, que se mezclaron, no sé si los mataron primero y después se acostaron con sus mujeres, que es lo más probable, y los asimilamos. Pero posiblemente los neandertales ya tuvieran su protocivilización o su protocultura. Pero teniendo en cuenta también ¿cómo se dice? El tramo cronológico, ¿no? De evoluciones, te das cuenta de que el ser humano, según nos dicen los antropólogos, llevamos casi 500.000 años de manera homínida, ¿no? por la Tierra. Y como Homo sapiens es posible que llevemos entre 40 a 20.000 años como Homo sapiens, ¿no? Yo te hago una pregunta, Luis. Si tú crees lo que dice la historia ortodoxa, ¿no? Que nos dice que desde las pirámides, desde Egipto, hasta hoy en día solo han pasado 6.000 años. O sea, que de vivir a la vera del río a llegar a poner pies en la luna solamente hace falta 6.000 años de evolución tecnológica, y nosotros llevamos casi 40.000. ¿Cuántos ciclos de evolución podríamos haber metido en eso? Hay que hacer una simple división, te dará algo así como 12, ¿verdad? 12 veces que nos hemos podido destruir y reinventar. Y aquí entonces es por donde podemos introducir a la Atlántida, a Mun, etc. Sí, claro. Correcto. De hecho, si llegamos yo eso lo que tenía que apuntar es que si encontramos estructuras alienígenas en la cara oculta de la Luna, en la visible no, porque los veríamos desde el planeta Tierra con telescopios, ¿no? O en Marte, sería más probable que fueran de involuciones humanas olvidadas que de alienígenas, por lo lejos que están los alienígenas, que esta es otra cosa que dicen los científicos. Los alienígenas existen seguro, o en un 99,99. Lo que pasa es que ¿cuán lejos están? Eso ya es otra pregunta. Espérate, antes de que continúes, David, hay dos factores. Eso has dado uno, ¿cuán lejos están? Pero ¿cuán lejos están en la distancia? ¿Y cuán lejos están en el tiempo? Claro. Porque eso es otro factor que la audiencia tiene que entender. Nosotros llevamos a lo mejor 200.000 años en este planeta y hemos evolucionado, pero a lo largo de la historia de la creación del universo seguramente ha habido ya infinidad de razas que se han creado, han evolucionado y se han destruido. Y el que coincidamos en el tiempo y coincidamos en una proximidad espacial cercana, eso ya hace más difícil las posibilidades de que podamos tener contactos unos con otros. Estamos hablando de unas islas alejadas entre sí en tiempo y en espacio. Correcto. Mira, la ecuación de Drake que modifiqué establecía uno de los factores, lo que yo llamaba zona de contacto. Es decir, puede haber un montón de seres extraterrestres en el universo y civilizaciones, pero si no estamos dentro de esa zona de contacto, nunca vamos a poder establecer una relación con ellos. Por ejemplo, si una civilización, vamos a poner que vive 1000 años, pues la zona de contacto nunca puede ser superior a 500, porque para mandar un mensaje tardaríamos 500 años luz en enviarlo y para dar la respuesta otros 500 años. Claro. Entonces ya simplemente con un hola ya la civilización, una de ellas iba a desaparecer. Por tanto, la zona de contacto siempre tiene que ser civilizaciones que estén cerca de nosotros, si no, también es imposible. Y recordemos que el universo es hostil. Quiero decir, hay tormentas magnéticas, hay tormentas solares, hay cometas impactando, hay destructores de planetas. Hay magnétares, hay estrellas de la muerte, hay
De hecho, hubo una tormenta solar que se llevó ahora a Alpha Centauri, a uno de los planetas que era candidato a la vida. Creo que hubo hace una semana o dos una tormenta que se la llevó por delante la posibilidad de vida, por lo menos en una de las caras, ¿no? O sea, que era nuestro objetivo para ir allí a ver si hay algo. Un planeta que estaba siempre mirando a esa estrella, Alpha Centauri creo que era. Y no lo resulta barrieron. que dices tú, pues si algo hay, ahora hay menos posibilidades, pero bueno. O una supernova que explote y se lleve ahí media galaxia por ahí por un lado y no sé qué. Que eso también está la opción de, mira, tenemos la radio, vamos a emitir. O mira, esto de aquí, que es esto del plutonio, vamos a ver qué hace. ¡Boom! Y se acabó la civilización, ¿no? O sea que también tenemos un margen ahí pequeño. Yo por eso siempre digo que para mirar el universo, si existen otras civilizaciones, yo creo que deberíamos mirar justamente en tener en cuenta que pueden existir civilizaciones basadas en la inteligencia artificial, que seguramente son las que sobrevivan. Es decir, la vida biológica desaparece y evoluciona una vida posbiológica, como decía Stephen Dick. Vale, eso está bello, eso está muy interesante, pero yo te voy a dar una cosa un poco más pragmática y te voy a hacer una pequeñísima crítica sobre esa percepción. Esa crítica, mi crítica es que ahí, en esa percepción, también es pecar un poco de presentismo porque estamos viviendo el siglo XXI con toda nuestra tecnología y le vemos las posibilidades, ¿no?, a esta trascendencia tecnológica. Pero permíteme darte una opción que es un poquito más perenne, que abarca más, ¿no?, dentro de nuestro contexto terrestre. ¿Qué tal si conseguimos la perpetuación de la conciencia a través simplemente de manipulación energética? Y esto no me refiero sin manipulación tecnológica. Quiero decir... Explícate. Sí. Ahí, de alguna manera. Sí, no, imagínate, o sea, tú imagínate que durante 1000 años que vienen, del 2020 al 3020, hacemos unas escuelas de meditación para nosotros ser capaces de leer las líneas ley y después transmitir nuestra conciencia a Gaia, a la Tierra, a través del magnetismo que transcurre por las líneas ley. Y así perduramos. ¿Sabes qué estamos haciendo aquí? Estamos otra vez entrando en el campo de lo daimónico. Ya. Yo a lo mejor en esto soy un poquito más... Porque primero tendríamos que dar por probado, al final se puede convertir en un petit principi. Es decir, en dar por probado lo que queremos probar para probar todo lo demás. Tendríamos que dar por probado, al final... No te estoy probando nada, te estoy haciendo una suposición teniendo en cuenta que hay un montón de razas, de civilizaciones anteriores que han creído en lo daimónico. Pero ¿no sería más fácil sencillamente intervenir el ADN del ser humano y darle inmortalidad? Y ya está, ya hemos trascendido. Digo yo, ¿eh? Una vez más estás analizándolo con el presentismo. ¿Sabes lo que me encanta? ¿De qué nos sirve esa inmortalidad si dentro de poco nos cae un destructor de planetas y nos borra a todos? Bueno, pero paso a paso, poco a poco. Sí. Pero el primer paso sería que en 1 o 2 generaciones, como mucho, consigamos la inmortalidad. Y después de ahí ya lo demás. Sí. Me encanta el debate porque somos 3 y cada uno hemos dado una posibilidad distinta al futuro o a esa posibilidad de esos seres. Y hay una cosa que has dicho que me interesa mucho, que es la búsqueda de vida inteligente fuera, que claro, para saber si nos han visitado y saber si hay algo fuera, ¿no? Es la búsqueda, que lo dice Aviloev, muy importante, la búsqueda de biofirmas o incluso de contaminación en otros planetas. Tenemos la tecnología para hacerlo y para buscarlo. Si no lo hacemos es un poco porque no nos da la gana o porque no se han prestado para ello. Claro. O tecnomarcadores también. Que es lo que llama la astroarqueología. Sí, lo que pasa es que la búsqueda, por ejemplo, de contaminación significa que son inteligentes. No sabemos si por lo menos tienen edad industrial, pero es algo muy significativo y es ponerse a ello y lo tenemos. Igual después descubrimos que vienen para acá y la liamos. La búsqueda, la encontrar contaminación indica que son diligentes, ¿no? Diría, no sé si inteligentes, porque mira que nosotros tenemos contaminación a mazo y no sé cuánta inteligencia tenemos, ¿eh? De hecho, de las extrañas señales que vienen de radio de Próxima Centauri y todo esto, pues eso es uno de los misterios que ha habido ahora estas noticias, ¿no? O sea, que igual los tenemos ahí al lado o no, igual ha llegado la tormenta esta solar y se los ha cargado, pero bueno. Yo quería retomar otra cosa, que hablando de los OPARs, ¿no? Que un OPARS podía ser testimonio de que algo fuera de tiempo puede ser que hayan venido los alienígenas. Quería sencillamente decir que todos los OPARs que yo he investigado, de hecho tengo algún libro por aquí de OPARs que tengo, de Juan José Sánchez Oro y Chris Aubeck, los explican y no hay ningún OPA que a mí, o no sé si tú ya estás de acuerdo, ¿hay algún OPA que te haya mosqueado, que te haya dicho, uy, esto algo alienígena ha tenido que ser? Ni siquiera las pirámides, ¿no?
Yo tengo cantidad de OPARs que me mosquean, pero a mí el problema que me ocurre con los OPARs es que cada uno que los interpreta y que les quiere dar significado va a reparar su casa. Por tanto, viene Daniken, se encuentra OPARs y dicen, los alienígenas ancestrales hicieron esto. Viene otro tío, ¿no? Un teosofista y dice, no, los maestros iniciales dejaron esto para que los encontremos, ¿no? Etcétera. Pero, o sea, a mí los OPARs lo único que me demuestran es nuestra propia ignorancia sobre cómo hemos llegado hasta aquí, que no lo sabemos. Eso es lo único que a mí me demuestra. Pero no soy capaz de atribuirles procedencia y yo me enfrento a los OPARs con la misma admiración que me presento al fenómeno OVNI. Yo no sé qué hay detrás del fenómeno OVNI y yo no sé qué hay detrás de los OPARs. Eso sí, David, un 90% de OPARs son fácilmente explicables. Son relativamente fácilmente explicables. Pero hay un 10% que te desencajan cantidad. Pero ya no hablo de la máquina antitiquera, ¿no? Te estoy hablando incluso de, ¿cómo se llama este? El plato de... Hay un plato que es... Hay un vaso. Sí, que tiene tecnología nano... Sí, que tiene tecnología que se ilumina. Nanocristalina, un rollo así. Sí, eso es peculiar, sí. Un vaso que creo que fue hecho en el siglo II a.C., pero que cambia de color. El cristal con el que fue hecho cambia de color dependiendo de los químicos que le pones en ello. O sea... Pero bueno, tenemos la sábana santa, que al final ni es del siglo que le corresponde, ni nada. Esa lo hicieron los alienígenas, fijo. Claro, pero bueno, sin embargo no deja de ser interesante porque no deja de ser un negativo, una especie de protofotografía de la época que, aun siendo una falsificación, no deja de ser fascinante. Y la iglesia, por lo que sea, no le gusta que la estudien demasiado, no vaya a ser que le quiten el negocio o que se le pierda el negocio. Claro. ¿No? Pero aún así, hay una cosa que le hagan también... caso a Benítez y que digan que Jesús es un alienígena. Claro. Pero hay una cosa curiosa, que el hecho de que los científicos, normalmente los arqueólogos que estudian esto, cuando algo no saben lo que es, dicen esto tiene que ser algo ceremonial. Es como el baúl de las cosas que no sé, es algo ceremonial. Un desastre sí. Es algo ceremonial, sí. Para unos es aliens, para otros es ceremonial. Claro. Luis, ¿ya nos has vetado de tu programa? No, que va, estoy encantado. Sí, madre mía, casi voy a hacer una sección. Pues nos quedan casos, yo creo que así para terminar, los casos más modernos, ¿no? Como el caso Humo, por ejemplo, el caso Roswell que fue desmontado, o casi todos los mitos, los más importantes, o lo que pasó ahora con Oumuamua, con Avi Loeb, que ha costado... Yo me estoy descantando de David, yo me estoy separando aquí de David, porque él usa unos términos muy generalistas y a mí me molestan. Por ejemplo, el caso Roswell no ha sido desmontado. El caso Roswell, muchas vertientes que nos presentaron fueron desmontadas, pero el caso Roswell todavía tiene unas aristas, ¿no? que son interesantes. Continúa, David. No, bueno, te iba a enseñar el libro de Caravaca, precisamente, que lo tengo por aquí. Sí que lo desmonta casi entero, ¿eh? Y de hecho hay una de las teorías más... Permíteme recordarle a la audiencia una cosa sobre el caso Roswell, David, y dime si tú estás de acuerdo o no, ¿eh? El caso Roswell tiene un detalle muy curioso que ocurre en el 47 y tiene un poco de relevancia ese año. Pero después, a partir del 48, el caso se olvida. Hasta los años 70, en que unos tíos que quieren vender humo lo sacan a relucir. Pero lo que sí todavía nos queda del caso Roswell es que en el caso Roswell la policía militar y la inteligencia militar se moviliza al rancho de Nuevo México porque a ellos algo les llama la atención. Sí, ahora, que de ahí decir que ha habido cuerpos de alienígenas, que ha habido autopsias y que se ha recuperado tecnología alienígena, esa es otra historia. Pero a ver si me entiendes, o sea, el hecho de que la inteligencia militar se movilizara, a mí eso ya me implica algo. Ya me dice, de hecho que se cayó algo, estoy completamente seguro que se cayó algo. Y de hecho algo que era de tecnología punta. Y casualmente muy cerca estaban empezando los proyectos para salir al espacio americano. Las primeras experimentos de naves espaciales y todo lo que era el proyecto para ir a la Luna y todo eso está justo en ese año y muy cerquita. Y otra cosa, muy cerquita geográficamente. ¿Y qué ha ocurrido el año anterior, Luis? La operación Paperclip. Exacto, con nazis por ahí divagando. Claro, y un año y 2 años antes había terminado la Segunda Guerra Mundial y la tecnología estaba en esa época a tope. Así que... Pero sí, además yo siempre he dicho que un ovni que se estrelle, pues lo mismo.
has sido capaz de cruzar el cosmos, de viajar a la velocidad de la luz para llegar a nuestro mundo y vas y te caes aquí en un descampado, pues este ovni no, para mí no, por lo que sea. Sí, hombre, joder, tú ya ves, tío, paras aquí en un bar, tomas unas tapitas, te vas con unas copitas, pasa lo que pasa cuando conduces como conducen. Claro, un vinito de más, por lo que sea, la alienígena se le fue. Se le fue y... Bueno, pues entonces, casi un placer estar con vosotros. Menudo debate habéis tenido. Habéis dirigido perfectamente el programa. ¿Por qué? Estoy ya... me podría ir perfectamente y continuar vosotros, que seguramente los oyentes os va a encantar. Recordad que si queréis seguir escuchando a David y a Gerald, Clave 45 todas las semanas, los domingos, si no me equivoco. Los domingos por Edenex y después ya por iVoox. Perfecto. Bueno, pues para cerrar, con tanto debate, tantos temas que nos han salido, ¿hemos sido entonces visitados por seres extraterrestres? Dale, David. A ver, la respuesta que te diría un científico es que es probable, pero no tenemos ninguna prueba, sobre todo porque la historia de la Tierra, en la cronología, pues es tan larga que sí que puede haber pasado un alienígena por aquí, haberse dado un garbeo y haberse ido, pero no tenemos ninguna prueba. Mi respuesta también es muy parecida a la de él, es que estadísticamente hablando es probable que la Tierra haya sido visitada por inteligencia extraterrestre y es fijo que ha sido visitada por biología extraterrestre, como ya has puesto muy bien, David. Pero voy a hacer un pequeño matiz también muy interesante. No debiéramos nunca de irnos por lo fácil y asumir cosas que van en contra incluso de nuestros propios intereses. O sea, porque no entendamos algo, lo atribuimos a agentes externos, como por ejemplo extraterrestres o dioses, eso es en detrimento a nuestra propia naturaleza y nos estamos haciendo un flaco favor a nosotros mismos. El ser humano ha tenido capacidades a lo largo de su existencia y aunque haya cosas que hoy en día no entendamos, es nuestra obligación esforzarnos en entenderlos, estudiarlo y buscar. Decir que las pirámides tuvieron que haber sido construidos por alienígenas es literalmente un bofetón a lo que es nosotros como raza humana. Y básicamente es llamarnos a nosotros mismos inútiles, que no somos capaces de hacer nada a no ser que vengan los alienígenas a ayudarnos. Y no es así, eso es un sistema de indefensión aprendida que nos estamos autoinculcando. Qué buena reflexión. Me encanta. Me encanta. Pues ya para terminar, sí que me gustaría que propusierais una pregunta sobre el tema que deseéis o tengas curiosidad de conocer más, porque nuestro objetivo será buscar la colaboración de un invitado que intente dar respuesta a vuestra pregunta o por lo menos emprender un viaje a la búsqueda de ella. Así que, David, Gerald, ¿cuál es vuestra pregunta? Una pregunta facilita. A ver, David, ¿qué se te ocurre algo facilito? Algo poco trascendental, yo creo. Dice, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Ahí es poco. Claro. Madre mía, menuda pregunta. Eso te lo preguntas en párvulos, ¿verdad? Cualquiera. Vamos, al que viene detrás le vamos a hacer sudar. No, cuando te vas de copas, estás con el colega, oye, tío, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Eso es lo primero que preguntas. Pero eso así con un cigarrito de la risa ahí. Sorbo, porque hay algo en lugar de nada. Y después unas risas. Pregunta complicada y veremos si buscamos al mejor invitado que os intente ayudar a conocer esa respuesta o por lo menos acercarnos un poquito a ese tema. Pues muchas gracias por vuestra participación, ha sido un placer, seguramente los oyentes van a disfrutar mucho o han disfrutado mucho con este fantástico debate. Hemos aprendido un montón con vosotros y nada, si la gente quiere continuar conociendo más sobre conspiraciones y sobre temas, Clave 45 es vuestro podcast. Así que un placer, de verdad, os lo agradezco de corazón vuestra presencia y hasta la próxima. Nada, gracias a ti, de verdad. El honor ha sido mío, gracias. Pues un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego.